Abrimos la primera entrevista del día de hoy. Recibimos a Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Según su último informe, el 2023 fue el primer año de incremento del poder de compra de los asalariados desde el 2019. Y justamente para conversar sobre esto es que lo recibimos. Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, ¿qué implica esto? De alguna manera ustedes lo venían proyectando, ahora se cerró con las cifras ya del año 2023 cerradas. Sí, ya la última vez que estuvimos por acá, en diciembre del año pasado, ya con los datos de los últimos meses del año 23, aún faltando diciembre, ya se podía prever que el año iba a cerrar con un incremento del salario real respecto al año anterior. Y bueno, efectivamente, si uno mira el promedio del año 2023 y lo compara con el promedio del año 2022, hay una variación positiva de 3,7 del poder de compra del salario medio, ¿sí? Después hay trabajadores que tuvieron una variación mayor y otros menor, como ocurre siempre con los promedios, después de 3 años consecutivos de caída del poder de compra promedio, que es algo que también señalamos porque nos permite ver un poco la trayectoria más allá de la foto del último año, que es positiva en términos de la variación del poder de compra efectivamente, por razones que podemos profundizar ahora también, pero teniendo en cuenta que en realidad veníamos de 3 años de pérdidas acumuladas en el poder de compra. ¿Qué lectura se hace? Que en estos 4 años, el 2023 haya sido el único, digo, con todos los imponderables, ¿no? La pandemia, la sequía, que se haga frente en un 2023 que tuvo esas circunstancias que marcaba al inicio, ¿no? Con la falta de agua en el sur sobre todo. Exacto. Bueno, 2020, como todos sabemos, con la pandemia hubo una disminución drástica de la actividad económica. Ello fue uno de los factores que condujo obviamente a una disminución del salario. Y bueno, nosotros después lo que analizamos es que el salario se recuperó de forma rezagada respecto a la actividad económica, ¿no? Para decirlo de forma un poco esquemática, a finales de 2021 la economía ya había recuperado sus ritmos de actividad previos a la pandemia y el salario le llevó casi 2 años más recuperar en términos promedios, siempre hablando, ¿Y eso por qué ese nivel. Y bueno, nosotros creemos que por un lado, siempre que hay una crisis, los mecanismos, digamos, propios del mercado tienden a generar este tipo de dinámicas si no hay políticas públicas contundentes que las traten de revertir. O sea, en general cuando hay una crisis ocurre eso, la economía se recupera de forma más rápida que los salarios que van un poco rezagados en la recuperación. Eso ocurrió si uno mira la historia económica uruguaya o de otros países. Bueno, en la crisis del 2002 el salario recién se recuperó en el 2005, cuando o recién empezó a recuperarse en el 2005 y se terminó de recuperar en el 2009, los niveles que tenía antes de la crisis del 2002, cuando la economía ya se había recuperado mucho antes. En este caso lo que vemos es que también la política salarial, si bien desde 2021 propendió a una recuperación, esa recuperación del salario fue un poco más lenta, a nuestro juicio, de lo que podría haber sido, sobre todo en aquellos sectores que se recuperaron desde el punto de vista de la actividad económica de forma más dinámica. Por poner un ejemplo, en el 2021 y 2022 el sector agropecuario y agroindustrial se recuperaron de forma muy rápida y el salario de los trabajadores rurales recién en 2023 empezó a repuntar claramente. Y bueno, ¿está cuantificado? Ustedes mencionan, bueno, de todas maneras lo que no se recupera, cuánto es más o menos en porcentaje de los salarios, pero cuantificado, digamos, la transferencia de la no recuperación salarial a la economía. Sí. Primero esa caída del salario con una recuperación posterior, que nosotros, o en realidad con los datos del índice medio de salario son 40 meses en que el salario, desde marzo del 20 hasta junio del 23, el salario promedio, esos 40 meses, estuvo por debajo de 2019. Esa acumulación de pérdidas, si la cuantificamos, da un poco más de un salario mensual. O sea, un trabajador que gana un salario intermedio y su salario evolucionó más o menos parecido al promedio del índice medio de salarios, perdió en ese lapso un salario de un mes, podríamos decir, y bueno, que obviamente solamente se recuperará en caso de que el salario en el futuro crezca de forma significativa, por ejemplo, en los próximos años. Y después esa transferencia, que hay algunos trabajos que la han cuantificado porque puede haber diferencias metodológicas de cómo hacerlo, pero esencialmente
nosotros vemos que hubo una transferencia de más o menos 2.000 millones de dólares, ¿sí? Sobre todo en 2021 y 2022, que fueron esos 2 años en que la masa salarial evolucionó por debajo de la actividad económica y de alguna forma los trabajadores ahí perdieron participación en la riqueza nacional respecto de la que tenían en 2019, ¿no? Que siempre puede ser discutible cuál es el año que se toma como referencia, ¿no? Ahora, ¿ustedes entienden que el traslado hacia los trabajadores en lo que se percibe como salario fue bastante más lenta que la recuperación económica que tuvo el país? Sin embargo, por ejemplo, el ministro de Trabajo señala que Uruguay fue una excepción con la velocidad que se recuperó. Ahí parecen dos discursos bien antagónicos, ¿no? Sí, creo que los dos... ¿Cuál sería la reflexión al respecto? Creo que las dos miradas son válidas. Es como a veces se dice, no se puede mirar el vaso medio lleno, el vaso medio vacío o tratar de mirar un poco las dos cosas. Nosotros valoramos que, por ejemplo, en Uruguay haya habido variables que se hayan desempeñado de mejor forma que en otros países de la región o del mundo. El manejo de la pandemia, por ejemplo, que no se hayan cerrado todas las actividades por igual. Sobre distintas cosas tenemos quizá algunas críticas y otras valoraciones más positivas que las hemos manifestado. Por ejemplo, cuando el gobierno colocó beneficios o políticas específicas para los sectores más vulnerables en determinados momentos de la pandemia. Bueno, cuestiones que tampoco dependen solo de la administración actual, sino que vienen de una construcción institucional más larga en Uruguay. Por ejemplo, el seguro de desempleo, el hecho de que esté muy extendido, facilitó que hubiera una amortiguación importante en la pandemia para muchos trabajadores que perdieron ingreso, porque ir al seguro de paro implica perder ingreso, pero no perdieron el trabajo, como quizá pasó mucho más o en forma mucho más profunda en países que no tienen una seguridad social tan abarcativa como tenemos en Uruguay. Pero bueno, en ese sentido también vemos que quizá el salario se podría haber recuperado un poco más rápido de lo que se recuperó, y esa es un poco la mirada crítica que tenemos. Valoramos igual que podamos haber estado mejor que otros países en algunos aspectos, como valoramos que, no sé, los niveles de desarrollo humano y algunas variables que tiene Uruguay de forma más estructural estén mejor que otros países de la región. A veces también eso ayuda, digamos, a hacerse una idea de cómo estamos, pero bueno, también colocar esa crítica de que quizás si el salario se hubiera recuperado un poco más rápido de lo que planteaban las pautas del gobierno, la economía hubiera quizá la economía se hubiera recuperado también más rápida aquellas actividades del mercado interno que tardaron más también en recuperarse, ahora ya están a pleno. ¿Qué vinculación hay entre esto y los niveles de consumo? Bueno, creo que se vio bastante, porque si uno mira 2021, principio del 2022, la economía ya se estaba recuperando de forma importante, pero el consumo venía rezagado, justamente porque los salarios no repuntaban, y ahí la recuperación fue más que nada en base a las exportaciones. Y en realidad 2023 sí fue un año donde ya el consumo se consolidó. Eso también tiene que ver con factores como la baja de la inflación, que explica en parte también la mejora del salario en 2023, incluso quizá por encima de lo que el propio gobierno impulsaba, ¿no? La recuperación esta de 3,7 del salario real en gran medida tuvo que ver con que la inflación bajó mucho en 2023 y eso ayudó a recuperar el poder de compra y bueno, y también el consumo, bueno, las cuestiones de la diferencia cambiaria con Argentina. Hay una serie de variables que... Viene la mirada de qué sector, o sea, qué variabilidad ha habido dependiendo de los sectores, ¿no? Hay sectores que fueron más perjudicados por la pandemia, otros no, o sea, en esa variedad, ¿qué se destaca? Sí, en general, para ver los factores que explican la evolución del salario real, se identifican como dos cuestiones. Una es el desempeño económico del sector. En un sector que crece, que le va bien, hay margen, hay condiciones materiales para que parte de ese crecimiento se reparta por la vía de la mejora salarial o de las mejoras de las condiciones de trabajo. Y después otro factor que tiene que ver con la fortaleza sindical. Porque si vemos, hay algunos sectores que, por ejemplo, en 2021, 2022 les fue muy bien económicamente, pero al no tener sindicatos fuertes que puedan empujar para impulsar una recuperación salarial, esa recuperación no se dio, terminaron teniendo un ajuste salariales por las pautas del Poder Ejecutivo y eso llevó a un rezago. En cambio, aquellos sectores con sindicatos más fuertes, más organizados, lograron superar las pautas del Poder Ejecutivo en la negociación y eso generó que la recuperación terminara siendo mayor incluso a la que planteaba el Poder Ejecutivo, que planteaba una recuperación recién al final de esta administración y se termina logrando
en promedio, repetimos, en diciembre del 2023, que es un poco antes, sobre todo por esos sectores que estuvieron por encima del promedio, sobre todo gracias a la acción sindical. Ahora, la lectura, y pienso, por ejemplo, en el discurso que ha mantenido el Instituto Cuesta Duarte respecto a que lo perdido ya no se va a recuperar, ya es dinero y salario perdido por parte de los trabajadores. El ministro de Trabajo aquí en Arriba Gente daba cuenta que eso ha ocurrido a lo largo de la historia siempre. Ahora, ¿es comparable lo que se perdió en este periodo a anteriores? Y pienso, el ejemplo que pone el PIT-CNT es el del sueldo de 40.000 pesos, que en estos 4 años se perdieron en el entorno de 44.000, o sea, sería un salario entero más un 10% aproximadamente. Sí, exacto. ¿Esto ha pasado a lo largo de los últimos periodos de gobierno? En realidad, si uno mira las grandes crisis económicas que hubo en la historia económica uruguaya, la crisis del 82, la crisis del 2002, en realidad las pérdidas de salario fueron mucho más profundas y después las recuperaciones también fueron... periodo. Sí, sin duda. En la crisis del 2002, para que nos hagamos una idea, la caída del salario real fue del orden del 23% en promedio. Seguramente hubo sectores que perdieron todavía más. O sea, del 23%, cuando en este periodo la caída fue del entorno del 4% en el periodo de 3 años, ¿no? Si uno compara 2020, 2023. 2022, 2019, ahí va, en esa comparación. Si uno mira lo acumulado, obviamente que también en la crisis del 2002, la cantidad de sueldos perdidos en el medio, además de que la caída del empleo también fue mucho más profunda que ahora, fue mucho más, ¿no? Eso también sirve para calibrar un poco el impacto. Nosotros creemos que en gran medida eso también tiene que ver con la propia acumulación institucional y de los propios trabajadores, en el sentido, por ejemplo, de que... La fortaleza del sistema, se puede decir. Claro, exacto. En el 2002 no había consejo de salario, entonces la crisis impactó por las vías del mercado puro y duro y seguramente eso generó un deterioro mucho mayor de los trabajadores de lo que pudo ser ahora, que de alguna forma esa caída, si bien desde nuestro punto de vista terminó perjudicando un poco más a los trabajadores de lo que nos hubiera gustado, porque hubo sectores que se beneficiaron y eso se podría, desde nuestro punto de vista, haberse hecho de forma un poco más justa, tampoco fue de la magnitud de lo que fueron otras crisis en cuanto al deterioro salarial. ¿Qué sectores entonces todavía no han podido, digamos, recuperar sus niveles salariales? Bien, ahí hay como dos grandes grupos, ¿no? Están los llamados sectores muy afectados por la pandemia, que son todo lo vinculado con el turismo, clubes deportivos, entretenimiento, que ellos tuvieron 2 rondas puente en lugar de una en la negociación, o sea, tuvieron más pérdida que el resto, y recién en 2026 van a estar casi recuperando el salario que tenían en 2019. 2026. O sea, sí, en esos grupos, por esa circunstancia particular que se los consideró muy afectados y que el gobierno entendió que se ponía en riesgo el empleo si el salario se recuperaba de forma mayor, estrictamente no se va a cumplir que el salario vuelva antes del final de esta administración. Esto, más allá del cambio de gobierno, ¿no? Estamos en un proceso electoral, hay un cambio de gobierno previsto para 2025. Exacto. Esto viene ya de antes, ¿no? Sí. Estas negociaciones y estos acuerdos. No, en realidad estos sectores históricamente en general tienen salarios bastante bajos, más por cuestiones de sus características propias, pero la caída fue en el marco de la pandemia. Pasa que en lugar de una ronda puente con caída salarial 2020-2021, tuvieron dos rondas puente consecutivas. Su caída fue mucho más que la caída promedio. Esas proyecciones están previstas más allá del cambio de gobierno. Claro, lo que pasa es que tienen acuerdos firmados en 2022 a partir de una pérdida que fue del 10%, donde en 4 años van a recuperar un 9%. O sea, en 2026 van a quedar casi con el salario real que tenían en 2019 y seguramente en la negociación que tengan en 2026 van a terminar de recuperar lo que falte o incluso tener algún tipo de crecimiento si la realidad económica de esos sectores lo permite. O sea, esos sectores tienen esa característica particular de mayor afectación y después hay un grupo importante de los que negociaron el año pasado en la 10ª ronda que estuvimos conversando acá en diciembre, que en realidad recién en enero del 25 van a tener el último ajuste con recuperación. O sea, en ese caso van a estar, digamos, ahí justito con la salida del gobierno, con el cambio de gobierno, recuperando lo que le falta. Ahí entran muchos sectores de la industria, del sector agropecuario y de los servicios, que son básicamente los que no tuvieron posibilidad de negociar condiciones un poco mejores que las pautas del Poder Ejecutivo, y las pautas del Poder Ejecutivo marcaban
que el último porcentaje de recuperación fuera en enero del 25 y así se va a hacer. Nombrabas recién sectores que hace unos minutitos también nombrabas como de los que se recuperaron más rápido. No se relacionó entonces la recuperación de ese sector de actividad con la recuperación salarial. Bueno, ahí estábamos hablando de los que les fue peor. En realidad, si uno mira, por ejemplo, la industria de la construcción, el sector financiero representado por AEU, salud privada, algunos sectores de la industria, que conjugan en general estas dos condiciones, que económicamente no les fue tan mal en la pandemia o les fue bien, y que tienen sindicatos importantes. Esos sectores están ya por encima en su poder de compra de lo que estaban en 2019. Algunos no tuvieron caída en la pandemia, como el caso de la construcción, no tuvieron caída salarial. Otros tuvieron una caída más acotada en el tiempo y recuperaron enseguida, como el caso del sector financiero. Tuvieron una caída durante un año, al año siguiente recuperaron el nivel del año previo a la caída y ahora ya están por encima del salario real que tenían en 2019. Y bueno, son sectores que tienen esa característica. Sindicatos fuertes y que económicamente había condiciones para que se diera ese crecimiento salarial y esos son los que equilibran un poco el promedio. Así como hay sectores que están por abajo, estos quedaron por encima. ¿Qué pasa con la calidad del empleo? Porque mucho se habla de eso también, ¿no? Que estamos con niveles superiores a la ocupación respecto a 2019, pero también se dan una serie de situaciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los jornales solidarios, que tuvieron un impacto también en cada uno de los departamentos. ¿Eso se evalúa, se tiene en cuenta al momento de hablar de la calidad del empleo y de la situación del empleo en nuestro país? Sí, ahí hay varias cosas. 2023 fue un año que tuvo crecimiento en la cantidad de ocupados. Eso incluso es más valorable, en tanto fue un año que la economía no creció tanto. O sea, fue un año de cierto estancamiento económico por el tema de la sequía y los cambios en las condiciones económicas internacionales y aún así la cantidad de ocupados aumentó y eso es algo positivo, obviamente. La parte negativa es que la mayor parte de los puestos de trabajo creados este año, en 2023 mejor dicho, fueron informales. También es cierto que la informalidad había caído en los años anteriores y bueno, lo que pasó en 2023 fue que repuntó y se acercó un poco más a los niveles que había en 2019 de informalidad, aunque todavía estamos por debajo. La informalidad en 2019 era... ¿Pero el aumento de los puestos de trabajo se explica por el aumento de la informalidad en la visión del Cuesta Duarte? En realidad, no necesariamente. Lo que hubo fue, bueno, que en 2022 la informalidad había bajado significativamente, se habían creado sobre todo puestos formales y en 2023 ocurrió, por ejemplo, que algunas actividades que venían más rezagadas en términos de empleo se terminaron de recuperar en términos de empleo, por ejemplo, restaurantes, hoteles, que son sectores donde predomina más la informalidad también. Eso, recién podemos tener una explicación acabada de esto cuando esté la base de datos de la encuesta de hogares de 2023 completa y podamos trabajar con lo que llaman los microdatos, caso a caso. Pero algunos indicios marcarían eso, ¿no? Que hubo sectores que tuvieron creación de empleo en 2023, que son sectores donde suele predominar un poco más la informalidad y eso hizo aumentar el porcentaje. Para que nos hagamos una idea, la informalidad en 2019 era del 24%, 24 y algo. En la pandemia bajó. También es cierto que bajó en la pandemia porque los primeros puestos de trabajo que se destruyeron en ese marco fueron informales, la gente que trabaja en el día a día, en la calle, digamos. Y después había pasado que en la recuperación de 2022 la informalidad todavía no había repuntado, pero sí se nota un poco más en 2023. Y después hay otras cuestiones más de mayor amplitud que tienen que ver con la calidad del empleo, que son cuestiones que exceden al cálculo de la informalidad, que es el propio nivel de los salarios, que eso va a ser importante para 2023, medir el tema de los salarios sumergidos, que nosotros lo hacemos todos los años, y en 2022 había dado que la población con salarios sumergidos había crecido respecto de 2019. O sea, en 2022 habíamos visto una caída salarial general y además que los salarios más bajos también habían caído y eso había hecho que había 100.000 personas más que en 2019 que ganaban salarios de menos de 25.000 pesos líquidos, que tendremos que ver hasta qué punto eso se revierte un poco en 2023 con la recuperación salarial. Pero si hablamos de problemas de empleo, no es solamente el no registro, sino también el nivel de ingresos, el subempleo, que también tuvo un repunte este año pasado. Y bueno, son temas que hay que atender con políticas de fondo, ¿no? que permitan ir a una matriz productiva, a una estructura económica que genere puestos de trabajo de calidad de forma más sostenible también en el tiempo, ¿no? Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.